Buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal y en este vídeo vamos a ver un poquito sobre matrices y sus operaciones, ¿de acuerdo? Vamos a ver primero qué es una matriz. Una matriz es simplemente una caja de números, ¿de acuerdo? Como esta que vemos aquí. Estos son números reales, ¿de acuerdo? Que se ponen de esta forma entre paréntesis. Los elementos de la matriz, que como ya he dicho son números reales, se marcan de esta forma. Por ejemplo, el A11 significa que es el elemento de la fila 1 y de la columna 1. Estas serían las columnas, ¿de acuerdo? De la matriz. Y estas serían las filas. Una, primera fila, segunda fila y fila mésima, ¿de acuerdo? Siempre se escribe primero la fila y después la columna. Entonces, el elemento A, M, N sería el elemento que ocupa la fila M y la columna N, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver. Aquí tenemos una matriz columna, ¿de acuerdo? La matriz A es una matriz columna con 3 filas y una columna. Pues el tamaño de esta matriz es 3 por 1, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una matriz fila con 3 columnas. Pues esta matriz tendría un tamaño 1 por 3. Una dimensión, un tamaño 1 por 3. Aquí la matriz C es una matriz cuadrada de tamaño 2 filas, 1 y 2 por 2 columnas, ¿de acuerdo? Muy bien. Aquí tenemos una matriz cuadrada 3 por 3, 3 filas por 3 columnas. Y aquí tenemos una matriz de 3 filas y 2 columnas, es decir, tamaño 3 por 2, ¿de acuerdo? Esto es importante a la hora de operar con esas matrices. Además de esto hay que saber, ahora veremos las operaciones, pero además de las operaciones hay que saber transponer una matriz. Es decir, calcular la matriz transpuesta a una matriz. ¿Y cómo se transpone una matriz? Pues simplemente intercambiando las filas por columnas, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso es muy sencillo porque tenemos una matriz fila, la convertimos en una matriz columna. El tamaño de la matriz se invertiría. En vez de ser 1 por 3, ahora sería 3 por 2. Vamos a hacerlo también con esta de aquí para que se vea un poquito mejor. Entonces, la transpuesta de esta matriz sería una matriz tamaño. Si la matriz tiene tamaño 3 por 2, pues la transpuesta tendrá tamaño 2 por 3, es decir, 2 filas y 3 columnas. Esta primera columna se convertiría en la primera fila, ¿de acuerdo? Y esta segunda columna se convertiría en la segunda fila. Cerramos por aquí la matriz, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver las operaciones. Ya sabéis, las operaciones habituales, suma, resta, multiplicación y división, pero ya veremos qué ocurre con la división de matrices. Que en realidad las matrices no se pueden dividir, lo avanzo ya, ¿de acuerdo? No se pueden dividir y habrá que hacerlo de otra forma. Lo que se hace con esta operación, pues habrá que hacerlo de otra forma. Bien, vamos a ver cómo se suma y se resta matrices. Pues es muy sencillo. La suma y la resta de matrices se hace elemento a elemento. ¿De acuerdo? Se van sumando los elementos, uno a uno. Lo que ocurre es que para poder hacer eso, necesitamos que las matrices tengan el mismo tamaño. Así yo no podría sumar esta matriz 2 por 2 con esta 3 por 3 o con esta 3 por 2, porque no tienen el mismo tamaño. Entonces vamos a ponernos dos matrices que sí que tengan el mismo tamaño, por ejemplo 2, 3, 1, 2, 4, 0, con la matriz, pues no sé, 1, 0, 1, me lo voy a poner fácil, 0, 2, 0. ¿De acuerdo? Bien. Fijaros que las dos matrices tienen el mismo tamaño, que sería 3 por 2, 3 filas, 2 columnas, 3 por 2, 3 filas, 2 columnas. ¿De acuerdo? Pues bien, como ya he dicho, la matriz resultante va a tener exactamente el mismo tamaño porque lo que hacemos es ir sumando elemento a elemento, ¿de acuerdo? 2 más 1 sería 3, cada uno con su correspondiente, 3 más 0 sería 3, 1 más 0 sería 1, 2 más 2 sería 4, 4 más 1 sería 5, 0 más 0 sería 0. Pues ya hemos sumado estas dos matrices. La resta, la diferencia entre matrices, la resta se hace
del mismo modo. Se restan elementos a elementos y por tanto también necesitamos que las matrices tengan exactamente el mismo tamaño, ¿de acuerdo? Vamos a ver, sería 2 menos 1 sería 1, 3 menos 0 sería 3, 1 menos 0 sería 1, 2 menos 2 sería 0, 4 menos 1 sería 3, 0 menos 0 sería 0. Podría habernos salido negativo, ¿de acuerdo? Ha salido todo positivo, pero claro, podría salir negativo. Vamos a ponerlo aquí por ponerlo como un ejemplo. Vamos a cambiar esto de aquí. Ponemos aquí, pues 5, por ejemplo. Entonces sería 0 menos 5 sería menos 5. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues ya hemos visto cómo se suman y se restan matrices, que es muy fácil. Lo único que hay que tener en cuenta es que deben tener exactamente el mismo tamaño. Y el resultado va a tener a su vez el mismo tamaño que las dos matrices que operamos. Vamos ahora a ver cómo se multiplican matrices. Voy a escribir ya aquí el ejemplo, 2, 1, 0, 3, 0, 2 y 1, 4, 1, por ejemplo, 3, 3, 1 y 4, 3. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver cómo se multiplican matrices. Las matrices se multiplican multiplicando filas por columnas, ¿de acuerdo? A mí me gusta marcarlo de este modo. Bueno, he tachado aquí un poco, pero me acuerdo de los números, más o menos se intuyen, ¿no? Filas por columna. Y al multiplicar esta fila por esta columna, lo que vamos a hacer es multiplicar cada elemento por su correspondiente. Es decir, este elemento se multiplica por este se multiplica por este y este se multiplica por este. ¿Y qué hacemos luego con eso? Lo sumamos. Lo que nos vaya dando, lo sumamos todo. Sería 2 por 1, 2, más 1 por 4, 4, más 0 por 1, 0. Entonces tengo 2 más 4, que son 6, ¿de acuerdo? Igual hacemos primera fila, segunda columna. Iría a este lugar de aquí. Sería 2 por 3, 6, más 1 por 3, 3, más 0 por 1, 0, sería 9. 2 por 4, 8, más 3, 8 más 3 son 11. ¿De acuerdo? Vamos con la segunda fila. Segunda fila, primera columna. Sería 3 por 1, 3, 0 por 4, 0, 2 por 1, 2. Serían 3 más 2, que son 5. Primera fila, segunda columna. 3 por 3, 9, 0 por 3, 0 y 2 por 1, 2. 9 más 2, 11. 3 por 4, 12, 0 por 3, 0 y 2 por 2, 4. 12 más 4, 16. Y ya hemos terminado. Bien, ¿qué pasa aquí? Pues que para poder realizar esta operación, fijaros que el número de columnas, estas son las columnas, primera columna, segunda, tercera, el número de columnas de la primera matriz tiene que coincidir con el número de filas de la segunda, porque si no esto no lo podría hacer, ¿de acuerdo? Aquí el tamaño, vamos a poner el tamaño de estas dos matrices, sería 2 filas por 3 columnas, la primera matriz que multiplicamos, y la segunda tiene un tamaño de 3 por 3, 3 filas por 3 columnas. Lo importante, lo fundamental y lo que necesitamos para que se puedan multiplicar es que este número sea igual que este. Que las columnas de la primera matriz sean igual que el número de filas de la segunda. ¿Y qué pasa con el resultado? Pues el resultado, lo que nos va a quedar es una matriz con las filas, con el número de filas de la primera y el número de columnas de la segunda, ¿de acuerdo? Entonces, si nos ponen un problema de estos típicos de selectividad, en el que nos dicen, ¿se pueden multiplicar las matrices? Pues lo que hay que mirar es esto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿podríamos multiplicar la matriz A con la matriz B? Pues sí. ¿Por qué? Porque el número de columnas de esta matriz coincide con el número de filas de esta matriz. ¿Y el resultado qué sería? Pues sería 3 por 3. Número de filas de la primera por número de columnas de la segunda. ¿De acuerdo? Bien. Escribí por aquí división, pero las matrices no se pueden dividir, ¿de acuerdo? No se pueden dividir.
No se puede hacer una matriz dividido entre otra matriz. Esa operación no existe. Y no existe porque las matrices, el producto no es conmutativo. No es lo mismo multiplicar esta matriz por esta que hacerlo al revés. Esta por esta. ¿De acuerdo? Cuando estamos multiplicando números reales tienen la propiedad conmutativa. Es lo mismo hacer 2 por 3 que 3 por 2. Pero con matrices no es lo mismo hacer A por B que B por A. No da ni el mismo resultado y ni siquiera tal vez se pueda realizar la operación. Por ejemplo, en este caso, sí se puede realizar la operación, llamémosla a esta matriz A y a esta matriz B. En este caso, A por B tiene un tamaño, A tenía un tamaño 2 por 3 y B tenía un tamaño 3 por 2 y podemos realizar el producto porque estos dos números son iguales. Pero ¿qué pasa si lo ponemos al revés? Fijaros, esta matriz es... Perdón, me equivoqué aquí al copiar, esto era 3 por 3. Fijaros, esta matriz es 3 por 3 y esta matriz es 2 por 3. Por tanto, como el número de columnas de estas no es igual que el número de filas de esta matriz, esto no se puede realizar. Fijaros que no es tan solo que no coincida el resultado, sino que a veces, como en este caso, uno de los productos sí se puede realizar y el otro no. ¿De acuerdo? Por tanto, el producto no es conmutativo y por no ser conmutativo no se puede realizar la división como lo hacemos con números reales. Entonces, lo que hay que hacer es otra cosa, para lo que hay que utilizar la inversa de la matriz, que lo vamos a dejar para otro vídeo, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias. Espero que os ayude este vídeo y hasta la próxima.